Hey, ¿qué pasa, cracks? El otro día estaba terminando de leer Catedral de Raymond Carver y en el relato del mismo nombre se habla a un ciego si sabe cómo son las catedrales. El caso es que hay construcciones que se levantan con piedra, sudor y andamios. Las catedrales suelen tardar imperios en levantarse. Hay torres que no se ven desde ninguna carretera, que no aparecen casi ni en guías turísticas. Seguro que os ha pasado en algún viaje encontraros esas serendipias. Imaginad una aguja negra como la noche, esbelta e imposible, recortada contra un cielo que ya no recuerda lo que era la luz. Un prisma de oscuridad pulida, digna de cualquier cuento gótico o de la mente de un maestro como Miyazaki, pero el de Ghibli no, el que te hace sufrir cuando coges un mando. En ese lugar, la única imagen honesta que queda no es la de un dios, ni la de un demonio, ni siquiera la de un templo. Lo único que se alza es una estructura vacía que se eleva en mitad de la noche, una torre construida con voluntad, sangre y silencio, una torre sin sacerdotes, sin fieles, sin dogmas. Solo escalones que simulan renuncia, menos comodidad, menos reconocimiento y, por supuesto, menos público. Es una torre que no brilla, que no promete, que no perdona, que solo se alza, negra y silenciosa, contra un cielo donde las estrellas empiezan a morir una a una. Es una torre que suena a un disco de black metal. Esa torre tiene un nombre y hoy vamos a entrar en ella. Hoy no vamos a hablar de música para poner de fondo, aunque el black metal técnicamente nunca debería tener esa connotación. Hoy vamos a atravesar escalón a escalón la Ebony Tower levantada por Mare, una de las entidades centrales del black metal nidrosiano, sito, como ya sabéis, en Noruega, concretamente en Trondheim. ¿Qué vamos a explorar? ¿De dónde sale esta banda? ¿Quiénes son los alquimistas detrás de este proyecto? ¿Qué historias de muerte y sacrificio hay bajo sus cimientos? Y, sobre todo, ¿qué demonios están invocando realmente con sus letras y con sus rituales? Porque en este caso ya lo vais a ver, pero las letras no son un complemento más, son el plano arquitectónico de la torre. Sin entender el concepto, te pierdes la mitad del edificio. Sin mirar al firmamento que describen, solo oyes ruido, donde en realidad hay constelaciones que se apagan. Por eso, en parte, era tan importante comenzar relatando todo lo que os he dicho. Sea como sea, Ebony Tower no es un disco que te invite a entrar sin más. Es una estructura que te observa desde arriba, en silencio, esperando a ver si eres capaz de dar el primer paso. ¿Y tú? ¿Vas a darlo? Para entender quién levanta esta torre, hay que volver a un lugar que ya conoces, pero mirarlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ese lugar, como comentábamos antes, es Trondheim, la antigua Nidaros, la ciudad de la catedral gótica que acabó inmortalizada en la portada del The Mysteries of Satanas de Mayhem. Un lugar donde, décadas después de la explosión noruega de los 90, iba a germinar una semilla completamente distinta. Mientras Oslo y su entorno colapsaban entre crímenes, portadas sensacionalistas y una segunda ola que ya había dado todo su escándalo, en Trondheim el black metal era otra cosa, subterráneo, hermético, ritual. No tanto una escena visible como una constelación secreta de bandas que compartían miembros, prácticas y una misma obsesión de volverle al género su dimensión de arte oculto, lejos de los focos, sin ser simplemente violento, y se acabó. En el centro de esa constelación aparecen siempre los mismos nombres. El más importante para nuestra historia es Nosóforos, Esten Rasten, guitarrista y mente conceptual que a principios de los 2000 empieza a gestar un proyecto conocido como Mare. En torno a la figura de Esten aparecen Vitrim, también llamado Azazil, también conocido como Eskil, voz y guitarra en Mare, y también en formaciones como Behemoth, Jebel, Dark Sonority
o Black Majesty, por nombrar algunos. En otro lado, aparece otro alma incansable, Gruath, bajista en este caso, pero garganta de proyectos como Darbaza o también miembro de One Tail One Head. Por último, tenemos a Oyvind, actual batería en Beyond Man. Sin embargo, hablar de Mare solo como banda sería quedarse corto. Lo que se va formando en torno a Trondheim es casi una logia, un círculo esotérico operativo donde los proyectos se cruzan entre sí, se retroalimentan y de hecho, entre los miembros de Mare ya es una realidad. Bandas como Chaos Ritual, Celestial Bloodshed, Dark Sonority, Ritual Death, Aptonian Demon, Beyond Man, todos comparten un mismo aire, liturgia oscura, rechazo frontal a la frivolidad, obsesión por el detalle ritual. Desde fuera, el resultado es una etiqueta, el Nidrosian Black Metal, el Black Metal nidrosiano, un término que empieza a circular en fanzines y webs para describir esa mezcla extraña de tradición noruega clásica con un enfoque mucho más sacralizado y ocultista. De hecho, tenéis un reportaje en este mismo canal que os dejaré al final del vídeo, así como alguna otra sorpresa. En ese contexto, Mare surge en 2003 y se manifiesta primero en forma de demos, EPs, cintas en circulación y bueno, hay piezas como Throne of the 13 Witch o Spheres Like Death que ya dejan claras varias cosas. La devoción por el espíritu de The Mysteries son Satanas, tempos medios, riffs que suenan a piedra húmeda, voces litúrgicas que remiten a una tila deformado y sacrílego. Eso sí, he de decir que a mí particularmente la voz de Vitrin me gusta infinitamente más y creo que tiene muchísimos más registros que la de Attila. Otra de las cosas que dejan claras Mare en este punto es el gusto por la atmósfera por encima de la técnica, más interés en el trance que en la exhibición instrumental, aunque ojo que no se nos olviden de esto ni muchísimo menos, como pronto veremos, porque también tiene mucho en esa exhibición instrumental que comento. Durante muchos años, Mare existe en ese estado larvario, orbitando alrededor de otras bandas del mismo círculo. De hecho, durante mucho tiempo no hay intención real de grabar un larga duración. El proyecto parece cómodo habitando ese estadio intermedio de EP de culto, vinilo que se agota y circula como si fuera contrabando. Y entonces ocurre algo que va a marcar para siempre la psique del círculo de Trondheim, como ya vimos cuando, por ejemplo, os contamos la historia de One Tail One Head. Lo que ocurre es la muerte de Steingrim Thorsson, la voz de Celestial Bloodshed y presencia clave en Chaos Ritual. Un disparo accidental hecho por un amigo en 2009 lo mata con tan solo 25 años. Para muchos es un golpe emocional, para otros casi una señal. El black metal espiritual que estaban intentando construir tiene consecuencias reales, no es una estética inocua. Nosophoros lo recuerda como un momento que sacudió y ralentizó cualquier avance musical. Mare no se disuelve, pero entra en una especie de letargo. El fuego, sin embargo, no se apaga, se concentra. Pasan los años, los miembros dispersan su energía en otros proyectos y, a fuego muy lento, empieza a gestarse algo distinto. Un material que ya no cabe en un EP, que empieza a tomar vida propia. Un grupo de canciones que, en palabras del propio Nosophoros, empezaron a describir un mapa de nuestro viaje pesadillesco y exigieron convertirse en un todo cerrado. Ese todo es la torre, esa torre es el álbum, ese álbum es Ebony Tower. Si Mare venían de la escuela de The Mysteries son Satanas, Ebony Tower es como coger esa catedral y reconstruirla, piedra a piedra, en 2018, sin nostalgia, sin guiños, sin parodia, incluso fijándose en otros géneros musicales como el progresivo. El resultado es un disco que suena profundamente noruego, pero sin caer en el cliché, ni siquiera en el autoplagio.
Lo primero que llama la atención es el tempo. Esto no es un álbum construido sobre una alfombra interminable de blast beats. La mayoría del tiempo el corazón rítmico late en medio tempo, marcha ceremonial más que carrera suicida. Cuando aparece la velocidad lo hace como un fogonazo de purificación y no como un estado constante. Es el fuego que lame las paredes de la torre, no el incendio que la derrumba. Las guitarras de Nosoforos y Azathiel son los muros, riffs densos, insistentes, con una melodía siempre retorcida hacia lo disonante, pero sin caer en el caos atonal gratuito. Hay una línea clara que conecta con Mayhem, Thorns o incluso algunos momentos de Gorgoroth, por raro que suene, pero filtrada por esa sensibilidad nidrosiana obsesiva con la atmósfera. No se busca el muro informe, se busca el mantra. Muchos riffs funcionan como fórmulas repetidas hasta que dejan de ser simplemente ideas musicales y se convierten en incantaciones. Esa repetición hipnótica es la escalera de la torre. Cada vuelta parece lo mismo, pero estás un peldaño más arriba. El bajo de Luctus no está sepultado, es claramente audible, especialmente en pasajes como por ejemplo en la introducción de Nightbound, donde adquiere un papel casi narrador secundario. Es la columna vertebral de la torre, el eje interior que mantiene todo en pie, mientras guitarras y voces se desdoblan alrededor. Y si no, escuchad este ejemplo. La batería es probablemente uno de los elementos menos comentados y al mismo tiempo más determinantes del álbum. No es el típico martilleo indistinto, hay cambios de figura constantes, acentos que marcan momentos claves del ritual, redobles que anuncian la entrada en una nueva cámara en la torre. Se nota una intención litúrgica, el batería no acompaña, más bien oficia, y por encima de todo esto están las voces. Azathiel no interpreta un papel de frontman al uso, lo que hace es adoptar distintas máscaras de oficiante, susurros graves, canto casi gregoriano deformado, exclamaciones en registro medio que suenan más a predicación que al growl convencional. Hay momentos en los que la voz suena literalmente como si estuvieras en una nave de piedra, con un coro masculino entonando letanías en honor a algo que no acabas de ver. El eco, el uso del reverb, la forma en que las voces responden a los riffs refuerzan esa sensación de misa negra seria, sin teatralidad barata. Escuchad. Y finalmente, por otro lado, está la producción, que termina de cerrar el círculo, cristalina sin ser pulcra, permite distinguir cada capa, cada instrumento, sin renunciar ni mucho menos a la aspereza. No hay niebla lo-fi para tapar carencias, hay claridad en la penumbra, como si la torre estuviera iluminada por antorchas que no ciegan, pero sí que dejan ver cada grieta de la piedra. Una reflexión que tengo siempre que pongo Ebony Tower es que tiene algo de ese cruce de umbral, porque al fin y al cabo es un disco que tiene una atmósfera con mucha potencia. Fijaros, la primera sensación es totalmente de ceremonia, las campanas, los acordes sostenidos, los coros que parecen llegar desde un altar. Antes de que entre el primer blast, ya estás dentro del edificio escuchando la voz de Azathiel. Cuando la batería acaba acelerando y las guitarras se lanzan hacia ese cenit, la impresión no es tanto la de un ataque, sino la de una invocación que ha sido completada, que el ritual realmente ha comenzado ahora. Hay muy pocos discos que den esa oportunidad y sin embargo Ebony Tower funciona muy bien porque desde ese momento comienza la procesión. No existen grandes experimentos que rompan ese ambiente ritualístico, todo fluye hacia adelante siempre en la misma dirección. Cada canción funciona como una planta en esa torre que comentaba antes, pero jamás se estanca. Es un disco que debe ser escuchado del tirón, porque las sensaciones no hablan de un único acto. Está dividido en 5 estaciones.
Para la segunda estación, la atmósfera se abre hacia un plano más cósmico. Aquí el firmamento entra por primera vez en juego. Todo suena a ritual bajo un cielo que está siendo intervenido. Los riffs son los golpes de cincel sobre la bóveda celestial. Las voces son el coro que acompaña a cada incisión en la carne del firmamento. Canta, hermana, y que nuestras voces sean nuestro canto de espada, abriendo brecha en la oscuridad del caos y de la noche antigua, tiñendo los cielos con sangre y amor. These Foundations of Darkness, el tercer tema, cambia el paso y se vuelve más marcial, más afirmativa todavía. Sucede en ella que tiene como una sensación de plantar una bandera en un territorio tras el sacrificio e invocación de los primeros temas. Aquí se presentan los cimientos que la banda ha decidido construir. Musicalmente es donde se nota más clasicismo dentro del black metal noruego, pero siempre torcido hacia una expresión propia. No es como en Nightbone, que resulta el corazón emocional del viaje. Su introducción es majestuosa, el bajo da un respiro que te engaña, te lleva a un pequeñito rellano en tu ascenso por esa torre. Pronto acaba entendiéndose que el ascenso continúa, que las voces entran y salen como pensamientos obsesivos, que los riffs se vuelven a entrelazar. De alguna manera este tema es la sensación de asumir que ya no hay vuelta atrás. Antes eras un invitado en la Torre de Ébano, pero ahora vives en ella. Con Labyrinth of Dying Stars se derriba la ilusión de que arriba te iba a esperar alguna forma de claridad. Lo que hay es un espacio donde la música se abre hacia los laterales, dejando entrar voces femeninas, susurros, electrónica ritual incluso. Es como salir por la parte trasera de la torre y descubrir que lo que creías una cima es en realidad la puerta a un laberinto astral donde las estrellas se están apagando una a una. Ebony Tower se separa radicalmente de la mayoría del black metal contemporáneo en la sensación que deja cuando profundizas en él, en esa coherencia entre la música, el concepto y las letras que no son ni muchísimo menos azarosas. Mare no ilustran ideas ajenas, sino que más bien, y esto ya os lo dije en su día, construyen una cosmovisión. Sin ir más lejos, el propio nombre del grupo ya resulta una declaración de intenciones. Mare es la figura folclórica de la pesadilla, una figura que se sienta en el pecho de la persona durmiente y la ahoga, la atormenta. Si recordáis nuestro repaso por el vídeo de la Jungertumilon de Suiza, en esa semana especial que hicimos, recordaréis bien este ser por ser conocido de manera distinta. El caso es que para Nosoforos, esta entidad, conocida como Mare, es la madre de la oscuridad y de los demonios, una fuerza femenina que la religión oficial sataniza, precisamente por no poder controlarla. En estas declaraciones enlaza a Mare con arquetipos de nombres más comunes como Lilith, pero también con otros como Hécate o Sofía. Al fin y al cabo, y desde el desconocimiento de tener una banda lo digo, pienso que los nombres no son coger una deidad concreta, no son coger un nombre al azar de un panteón cualquiera, sino que hay que invocar un principio, en este caso el de lo femenino demoníaco como potencia creadora y destructora a la vez. Me parece un concepto impecable. Nosoforos desarrolla una imagen muy concreta con el disco, la de un cenit negro amenazador, iluminado por un sol carmesí y que parece imposible de escalar. Ve esa Ebony Tower como un lugar donde tarde o temprano llegará todo aquel que se lo proponga, porque el ascenso no finaliza con estas 5 canciones, va muchísimo más allá. Desde un primer momento, en ese primer tramo del disco, se habla de alzar la mirada desde lo infernal hacia las mayores alturas, atravesando fuegos de purificación en el proceso. De alguna manera, es la imagen perfecta de una ascensión adversarial. No se trata de huir del infierno hacia un paraíso dado, sino de usar el infierno como combustible para elevarse a un lugar que no tiene ni nombre ni dogma. Mirad,
En Blood Across the Firmament la palabra es convertida en arma. Esas hermanas nombradas son las hermanas de la noche que se elevan con un canto que corta la oscuridad ancestral y la sangre al final se derrama sobre el firmamento como si el cielo fuese una especie de lienzo que se debe profanar con signos nuevos. La letra es puro concepto de autoinscripción, de que ya no hay una constelación heredada, sino la tuya propia. De alguna manera es una letra que explora el individualismo como máxima expresión del ser. Alzaos ahora y brillad, oh hermanos míos, y bebed de estas fuentes de oscuridad. Recorramos juntos estas sendas no holladas a través del granizo y el fuego, a través de la sangre y la ceniza. Somos tus hojas en flor, agotando la luz divina. En These Foundations of Darkness se plantea la paradoja a la hora de construir sobre lo que por definición no tiene estabilidad. Oscuridad, caos, turbulencia. Aquí no hay nada claro revelado, lo que hay son corrientes subterráneas, abismos, restos ardientes de tradiciones anteriores. Es como cuando en Nightbound se nos muestra una declaración a la fidelidad. Al fin y al cabo todo queda claro, pero con el último corte, Mare exploran una fórmula que acaba por rescatar todo lo que realmente ha estado flotando en derredor del disco. Habla de una voz que se proclama como espada segadora. Oh madre de la oscuridad, derivo por tus cielos negros, más allá de las estrellas moribundas, sin volver la vista atrás. Oh noche fría y hambrienta, yo soy tu espada segadora. Esa misma voz que se proclama como espada segadora es la misma que rechaza frontalmente a libros, religiones, mentes y pensamientos que actúan como prisión del ser con uno mismo. Más allá de la vida y de la muerte existe una naturaleza oscura y prístina donde se alza el verdadero altar de Satanás. Eso es lo que dice la canción. Sin embargo, y antes de que cualquiera pueda hacer la alusión religiosa en los comentarios, hay que decir que ese altar de Satanás no actúa invocándolo como deidad, sino más bien como fuerza interior. Está fuera de cualquier marco religioso, es un espacio vacuo que debe ser gobernado por el ser y por su propia voluntad. En otras palabras, y para entenderlo de forma más sencilla, Mare usan los símbolos del satanismo y el ocultismo, pero lo hacen para rebasarlos, para situarse en un puesto donde ya no hay ni Dios, ni antidios, ni textos sagrados que valgan. Solo hay un tipo que pinta la noche mientras las estrellas se apagan. Solo estás tú. Nosóforos dijo en su día que la muerte de Steingrim Thorson en 2009 fue un suceso que partió en dos la vida de quienes lo conocieron y colaboraron con él. Ese disparo accidental recordó a muchas personas que la muerte no necesita un relato para arrasar una escena entera. En ese momento Nosóforos siempre ha dicho que los fuegos creativos se apagaron temporalmente en Trondheim, que muchos proyectos se vieron sacudidos, ralentizados o directamente, en el peor de los casos, dejaron de tener sentido. Si lees esa confesión a la luz de lo que es Ebony Tower, cuesta no ver la torre como una suerte de monumento póstumo, un intento de cristalizar en un solo cuerpo sonoro todo lo que ese círculo había estado persiguiendo antes y después de dicho golpe a la escena. Detrás de toda la retórica sobre muerte, fuego, sacrificio y abismos, hay una pérdida real, un nombre y unos apellidos que la gente añora. La sombra de esa muerte atraviesa la escena nidrosiana y quizá, solo quizá, es por eso que el tono de Ebony Tower es tan sobrio. Si me permitís, vamos a volver a la imagen del principio para ir finalizando nuestro viaje. Volvamos a esa aguja negra recortada contra un cielo sin amanecer. Cuando se termina de escuchar Ebony Tower, esta sensación extraña de haber subido peldaño a peldaño por el interior de una estructura se hace presente. Todo indica ello, como ya lo hemos visto. Has atravesado salas donde se purifica la carne y el ego. Has visto la sangre proyectarse
contra el firmamento en una pintura sacrificial. Has pisado cimientos que no son roca, sino que más bien acuden a una turbulencia controlada. Te has declarado fiel a una noche que ya no es simple ausencia de luz, sino que es la madre de todo aquello que importa. Has salido por una trampilla final hacia un laberinto estelar donde los últimos restos de sonido, esas estrellas, se están apagando una a una. ¿Y qué ocurre? Que lo que te deja el disco no es una sensación de qué buena música, que ojo también, evidentemente, eso no se niega. La sensación que te deja tampoco es qué buena atmósfera, aunque también la tenga, vaya que sí. Lo que deja Ebony Tower es una forma concreta de interpretar la oscuridad, una invitación a que cada oyente construya su propia torre, en lugar de alquilar las entidades ajenas. Esa sensación es una anomalía en sí misma, es un recordatorio de que hubo y todavía hay gente luchando por librarse del ego desde la construcción de su ser. Gente que ve esta música como algo más que sonido, sino como un método de trabajo espiritual con todo lo que eso implica. Ebony Tower, está claro, no es solo música, es una torre levantada a base de riffs que actúan como mantras, una torre que actúa también con voces litúrgicas, una torre de letras que se atreven a imaginar un más allá del bien y del mal, de la religión, de su antítesis también. Es una torre que no te invita a entrar, te invita a examinarte. Siempre le digo a un amigo que existen esos discos que te hacen partícipes del dolor, otros que te ayudan a olvidar de que la vida duele. Sin embargo, Mare consiguen con Ebony Tower que te obligue a mirar directamente al tipo de noche que llevas evitando toda tu vida y te susurra una sola pregunta mientras lo haces. ¿Vas a seguir evitando toda la oscuridad que orbita a tu alrededor o vas a subir solo, a oscuras, hasta la cima de tu propia torre y te vas a examinar por dentro? Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto compartirlo si os ha gustado. Es un trabajo que me ha costado bastante, pero bueno, creo que ha quedado bastante bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.